Buenos días, amigos televidentes. Todo en vivo, todo pasa en vivo. Pues en el día de hoy nosotros tenemos sobre el tema en los emblemáticos del Sanedrín, una combinación de la voz para el cambio y también los emblemáticos del Sanedrín. Una reflexión bíblica. Vamos a versar sobre Proverbio 4:20. Siempre bajo la disciplina del justo. En esta época que vivimos siempre hay un porqué. Pero Salomón, la gente se le olvida que el rey Salomón es su palabra, su sapiencia, está gobernando hasta el día de hoy. Ya el mundo ha tenido que abocarse después de la pandemia de el sistema virtual. El mundo ha tenido que volver con toda la sabiduría al mundo, la ciencia artificiales. La inteligencia artificial es el que tiene el lugar. Ahora bien, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a parar el injusto o el impío? Pero ya la ley era un ayo para dar el principio, pero que una vez llega la gracia, ya la gracia es quien enseña a vivir por fe. Y la fe tiene que obrar en bondad. La fe tiene que obrar. Y por eso quería que el máster me pusiera la bondad de Dios por Sara como fondo esos 15 minutos. El hecho es, atención máster, son 15 minutos y los 15 minutos hay que decir lo que Dios ha hecho y cuál es la voluntad de Dios para la humanidad y cómo obra Dios dentro de la humanidad. Una vez el pueblo no quiso que el sistema del gobierno de Dios funcionara a través del hombre, pero sin embargo Dios le dio, no, si esas son voluntades de ustedes, le digo a Samuel, déjalo, que es a mí que me están rechazando, no es a ti, porque Dios instala a un hombre, ve la voluntad de ese hombre, ve la sensibilidad de ese hombre, ve el discernimiento de ese hombre, y Dios lo instala como cabeza humana para que su gobierno, su señorío funcione. Por esto es que dice Salomón, es mejor dos que uno, porque Cristo lo envió de dos en dos, y Dios al inicio sacó de la costilla del hombre cuando el hombre estaba acostado. Oiga eso. Y no era bueno estar solo, habría que estar dos, lo inicia con dos. Y Dios lo saca de la costilla, pero va
No se sabe en qué lapso de tiempo el hombre duerme. El hombre duerme. Y luego le trae la mujer, hecho de la costilla del hombre, al hombre. Es mejor dos que uno. Y dice, y si siempre hay que alentar al débil, porque si uno se cae, si no existe la fuerza del otro, es difícil, porque entonces se hunde el propósito. Por eso que Salomón hablaba así, con la sapiencia de Dios. Amado, hoy en día estamos viendo esos rumores de guerra que Jesucristo decía en el capítulo 24 de San Mateo. Pero todavía no es el fin. Y la mala coordinación entre Adán, el hombre de fe, Abraham, y Sara, que Sara viene del lado de Abraham porque eran hermanos de padre. Eran hermanos de padre, pero era su mujer. Cuando le llega la duda a Sara, que Sara empieza a reír lo que el ángel le dice con burla, eso trajo un gran problema, porque dudó por la edad que ella tenía. Pero que ¿acaso para Dios existe edad? ¿Existe tiempo? Dios puso al hombre a señorear sobre el tiempo, sobre la edad. Pues a los 90 y algo, Dios le hizo ver que Dios es Dios. Cayó embarazada, pero dura cosa, antes de caer embarazada por la duda, comete el error, permite que el enemigo viniera, y ella misma va donde la esclava y le dice a su marido que tome la esclava para entonces. Es que a Dios no se le puede ayudar. Dios no quiere ayuda. Dios, si quiere alguien que camine dentro de su voluntad y que camine con Él. Con Él. ¿Y acaso en un momento más difícil, después de esa generación del primer Adán, se levantó un hombre, su propia voluntad, que se llama Enoc, y caminó con Dios? Caminó con Dios. Y Dios lo premió. La familia no quiso, ni quiso nadie creer que estaban los Matusalén, que eran primos, que eran tíos. No quisieron. No les oyeron. Ellos tenían su sabiduría terrenal. Pero Enoc tenía la sabiduría de lo alto. Caminó con Dios. Y Dios le dio la vida eterna. Se traspuso para no ver muerte. Entonces, ese Dios de ayer es el Dios de hoy. El hombre de hoy quiere estar en todos los sazones. Quieren dinero, quieren inventar, y un hombre te agarra y hace así, y empieza, en vez de los pintores a pie, ganar dinero, ya son los pintores que están detrás de la pantalla y te colocan una cabeza de un hombre con esto y te colocan una mujer. Pero nada de esto surte efecto en los ojos de Dios. Porque Dios le había dicho a Daniel que sellara el libro, que la ciencia se iba a avanzar. Pero en vez de avanzar para bien, es para mal. Es para mal. Hoy más que nunca ya los libros se dejan de leer. Porque el hombre quiere salir de los sacrificios. El hombre no quiere sacrificio. El hombre no quiere ganarse la cosa con el sudor de su frente. Y hay un mandato que usted tiene que sudar. Usted tiene que ir, buscar un libro a una biblioteca, leer el libro, leerlo, sin promoción. Pero usted se va a la ciencia cibernética, va a ver primero las promociones. Usted tiene que ser muy ducho para entrar de lleno a una escritura en la ciencia cibernética. Muy ducho. Entonces, por eso que todo aquello neófito que van entrando, se van contaminándose antes de entrar a la verdad.
Y por eso la verdad, en esta época hay que buscar con una gotita. Sin embargo, usted vio la iglesia primitiva, en la primera iglesia primitiva, los hombres y mujeres que no tenían el Espíritu Santo servían a Dios. Pero muchos llegaron a creer porque estaban atentos a las Escrituras. Gente que no eran de lo que se dice, de lo auténtico israelita. Siempre ha existido auténtico con la enseñanza. Porque vemos el caso de Daniel. En medio de la turbulencia, Daniel se plantó y con los otros tres, identidad con Dios, como lo hizo Enoc. Pero también hubo otro con 120 años y pico. Dios le habló, se identificó con Dios y oyó a Dios, y todo el mundo decía que él era loco. Pero ese pudo captar la voluntad de Dios y cogió su familia y cogió un par de todo lo que Dios le había dicho en el momento dado. Todo el que estaba primo, tío, ancestro, se quedó y se cerró. Cuando se cerró, se cerró. Pero eso suscitaron. Esta sociedad de ahora, mucha gente que decían antes que había que servir a Dios con la familia, porque la familia es parte de Dios, ahora son los que quieren llevar la corriente detrás de la familia, que no se le puede corregir. Ya es una familia de ciencia, es una familia cibernética, es una familia que cuando dicen que hay que llevarlo a ver una película de un científico o de alguien que está derrotado, el papá tiene que dejar la iglesia y coger a llevar a la familia. Y no, una musiquita de esa urbana no es nada, eso es verlo. Y unos reggaetones, unas cosas. Ya el lenguaje bíblico se está yendo. Pero Daniel sella el libro. Muchos están buscando la escatología, buscando a Dios en la escatología, matemáticos están buscando la matemática. Pero usted que busca la matemática, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Dígame, ¿cuál es su trabajo con Dios? ¿Cuál es tu identidad con Cristo? De la iglesia neotestamentaria, la iglesia antigua. ¿Cuál es? Pedro tuvo que reconocer después, y cuando ya existían las persecuciones, decir: yo no soy digno de ser enterrado como mi maestro. Crucifíqueme con la boca abajo, con la pierna para abajo. Pero así también hubo una mujer que cuando llegó el momento difícil de persecución, esa mujer no era cristiana, pero mantenía una identidad con la dignidad, y dijo: permita que yo esté con un pantalón y que no se me vea mi dignidad. Que esa fue una maestra llamada Rosa Duarte. Y así sucesivamente hay gente en toda la esfera, en todas las esferas. Pero ¿y usted? ¿Y yo? Que estamos frente a la grey. Tenemos que huir cuando llegan estos momentos difíciles que quieren boicotear un grupo. Entonces, no. Es que debemos sellar el libro. Es que debemos volver a la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo dio su sangre, y Cristo está a la puerta. No le pase a usted como el rico, para concluir, el rico y el mendigo Lázaro, que le hacía banquete, pero cuando llegó el momento
que muere uno y muere el otro, Lázaro se va al seno de Abraham, pero el rico entonces está diciendo mande, mande. Pero si usted no está oyendo ahora a los profetas, no está oyendo a los mensajeros, no está oyendo a los pastores, si usted no quiere que lo aconsejen ahora, si usted no quiere entrar en la palabra, usted lo que quiere es boicotear y usted lo que quiere es dividir, usted se está convirtiendo en un mensajero de Satanás. Y si viene Cristo, usted se va a perder con toda la gloria que tiene, porque la gloria es de Dios. A Cristo solo que hay que honrar. Satanás quiso venir a mostrarle y Cristo le dijo, solamente a tu Dios. No importa hambre, no importa necesidad, porque en Cristo, solo en Cristo es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza. Mi grandeza está en Él. Mi debilidad está en Él. En el momento fuerte tengo que clamar a Cristo porque Cristo es la solución.